Hola a todos, amigos y amigas. En nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional y de nuestra directora Paula Claros, deseamos invitarlos a disfrutar de una nueva sesión de Investigarte, un espacio de investigación artística del CCP. En esta ocasión celebramos Investigarte en el marco del Festival de Teatro Bertolt Brecht, organizado por ICPA de Cochabamba, y con la cogestión del Centro de la Cultura Plurinacional y de Martadero, también de Cochabamba. Tenemos para la ocasión invitados primero a la directora del ICBA, a Larisa Arancibia Betts, ella es filósofa, además docente, catedrática, y a nuestro conferencista, a Jorge Dubati, él es crítico e historiador teatral, docente, profesor titular de la UBA en Buenos Aires, creador de la Escuela de Espectadores Teatrales, autor de más de una decena de publicaciones en torno al hecho teatral, y así que nos sentimos muy complacidos de estar con ustedes. Les voy a dar la bienvenida para poder saludar al público. Larisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias Jorge, gracias a Jorge Dubati y a Jorge Luna por esta sesión. A nombre del ICBA, del Instituto Cultural Boliviano Alemán en Cochabamba, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Centro de la Cultura Plurinacional de Santa Cruz por la cogestión, por primera vez la cogestión que celebramos para llevar a cabo esta 22ª versión del Festival Bertolt Brecht, que hoy cerramos con broche de oro con la presencia de nuestro invitado especial, Jorge Dubati. Muchas gracias. Muchas gracias, Larisa, muchas gracias, Jorge. La verdad que un placer muy grande, muy grande poder concretar esta reflexión sobre el legado de Bertolt Brecht, ¿no? El presente de Bertolt Brecht. ¿Qué hacemos hoy con el legado de Bertolt Brecht? Bueno, largamos entonces. Yo en principio, muy bien, que quería dividir en tres momentos fundamentales la exposición y después, si te parece, intercambiar, digamos, discutir algunas de las afirmaciones. El primer momento tiene que ver con la relación de Bertolt Brecht con la Argentina. Me gustaría en un punto proponerles esa visión territorializada para que podamos confrontarlas con otras visiones territorializadas, por ejemplo, la de Bertolt Brecht con Bolivia, ¿no? Yo creo que si hacemos en una historia de las relaciones entre Bertolt Brecht y la Argentina, por supuesto, haciéndolo de manera panorámica, de manera muy amplia, en grandes unidades extensas. En primer lugar, decir que Bertolt Brecht ingresa a la Argentina en 1930, cuando la compañía de Tairov trae una versión de la ópera de 3 centavos a Buenos Aires. Por supuesto, esos comienzos fueron muy titubeantes, muy iniciales, pero ya a partir de la década del 40 y especialmente en la década del 50, comienza a desarrollarse un conocimiento mucho más potente de Bertolt Brecht, al que se lo identifica muy claramente con el marxismo, fundamentalmente en el teatro independiente, es decir, en la producción, en el circuito de producción alternativo al teatro oficial y al teatro comercial. Va a haber un momento, digamos, de crisis de la relación de Bertolt Brecht con la Argentina, que va a ser la caída del socialismo real. Hacia 1989 comienza a escucharse, a resonar en la Argentina algunas afirmaciones de la entonces llamada posmodernidad, un término que hoy no usamos demasiado ya, donde lo que se decía es que si había muerto el socialismo real, también moría la dramaturgia de Bertolt Brecht. Sin embargo, pienso que a partir del centenario de Bertolt Brecht, el nacimiento, en el año 1998, comienza todo un campo de revisión por el cual, podemos decir, ingresamos en una nueva fase más contemporánea de las relaciones con Bertolt Brecht, donde se supera aquella crisis generada por la caída del socialismo real y sobre todo por muchos embates internacionales. Por ejemplo, el famoso libro de John Fuegi,
donde se acusaba a Bertolt Brecht de no haber escrito sus obras, sino se decía que sus obras habían sido escritas por sus colaboradoras, ¿no es cierto?, por las mujeres que lo habían acompañado en su producción, pero que, digamos, con una actitud machista, finalmente era Brecht el que firmaba. Digamos, comienza de alguna manera a equilibrarse toda ese embate contra Bertolt Brecht y podemos decir que entramos en esta etapa contemporánea donde digamos, volvemos a una gran valorización de Bertolt Brecht, a decir que Bertolt Brecht está más vivo que nunca y tiene una potencia que nos increpa todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, el segundo punto que me gustaría tocar es el de lo que yo llamaría las tres grandes líneas dentro de la problematización del legado contemporáneo de Bertolt Brecht. Por un lado está el Bertolt Brecht autor, ¿no? Es decir, volvemos sobre las obras de Bertolt Brecht con un interés absoluto, por supuesto, principalmente a determinadas obras que hoy se consideran textos absolutamente monumentales. Estoy pensando en El Círculo de Tiza Caucasiano, en Galileo Galilei, en Madre Coraje. Pero hay algo sumamente interesante y es que también se amplía, digamos, se vuelve mucho más heterodoxa, mucho menos vinculada a la ilustración o a la orgánica con el marxismo, una lectura de la totalidad de la producción de Bertolt Brecht y se descubren otras zonas de su producción, como por ejemplo los textos iniciales, un texto como la Biblia, un texto escrito en juventud, o por ejemplo la etapa expresionista. Se le deja de prestar tanta atención, por ejemplo, a las piezas didácticas y se trabaja más con las grandes piezas dilemáticas, las piezas mucho más complejas. Pero al mismo tiempo se recupera la poesía, se recupera la narrativa, es decir que hay una relectura, diríamos, de la complejidad, de la heterogeneidad, digamos, de la diversidad interna de la producción de Bertolt Brecht, más allá de aquella afirmación que se hacía en la segunda etapa, que era que Bertolt Brecht era un autor homogéneamente identificado con el marxismo. Ahora, acompañando, digamos, este movimiento de relectura de Bertolt Brecht en la Argentina, aparece un gran problema, un problema realmente muchas veces insalvable, que es el problema de los derechos, ¿no? Yo diría no solamente de los derechos, sino también de los derechos y la derecha, ¿no? Es decir, esta idea de que si tenemos que pedir los derechos de Galileo Galilei cuesta carísimo y muchas veces se está pensando en grandes producciones multitudinarias y por lo tanto, por ejemplo, las salas de teatro independiente en Buenos Aires, que ustedes saben son las salas que le dan la mayor vitalidad al teatro de Buenos Aires, les resultaría imposible pagar esos derechos con los aforos de, supongamos, 100 personas por función. Y por otro lado aparece el otro tema de la necesidad de pedir autorización para las adaptaciones. Entonces empieza a aparecer algo muy interesante en la Argentina y es una tematización interna a las obras del problema de la relación con los textos de Bertolt Brecht, porque no se tiene autorización, digamos, ni legal, ni económica, ni estética para poder relacionarse con esos textos. Yo tomaría como ítem, digamos, fundamental de en este ítem, ¿no? de esta relectura y de la nueva relación con las obras de Bertolt Brecht, una puesta en escena del Círculo de Tiza Caucasiano que hicieron Agustín Mendilarzu y Walter Jacob en un ciclo que se llamó Invocaciones, dedicado, digamos, en una de sus instancias a Bertolt Brecht, donde lo que se contaba metateatralmente en la obra era un grupo que quería hacer el Círculo de Tiza Caucasiano, no tenía los trámites de los derechos y sin embargo lo hacía igual, pero cuando se enteraba de que en el público había un representante de
digamos, la empresa que cuida los derechos de los autores, lo que hacían era modificar absolutamente el texto. Y por supuesto, era una forma muy singular, realmente brillante, absolutamente brillante, de relacionarse con la obra de Bertolt Brecht y de ocultar esa relación al mismo tiempo. Digamos que esa sería, en principio, una de las modalidades más importantes, digamos, dentro de esa relación, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos una nueva vinculación con la dramaturgia de Bertolt Brecht y con la obra narrativa, con la obra poética. En segundo lugar, aparece lo que nosotros podríamos llamar la conexión con una instauración de discursividad. Es decir, se valora en Bertolt Brecht no solamente al autor de un conjunto de textos, sino al instaurador de una determinada manera de pensar el teatro. Es decir, Bertolt Brecht es mucho más que un conjunto de obras o un conjunto de textos, sino que se lo considera en la Argentina una referencia en las formas contemporáneas de pensar el teatro, ¿no? Y en ese sentido, en la tercera parte me quiero dedicar a señalar algunos aspectos que me parecen fundamentales de eso que podríamos llamar Bertolt Brecht considerado un instaurador de discursividad. Por supuesto, estoy en este caso tomando el término de Michel Foucault, ¿no? En su libro, que es un autor, digamos, problematiza esta cuestión. Un autor no sería solamente el creador de un conjunto de textos, sino también quien diseña determinadas concepciones, determinadas maneras de pensar el teatro, la escena, la dramaturgia, los vínculos con el público, ¿no? A ver, la tercera forma, digamos, el tercer elemento dentro de esto que nosotros podríamos caracterizar como las líneas del legado, es volver a pensar a Bertolt Brecht como artista investigador. Le llamamos artista investigador a el artista que produce conocimiento desde la praxis, ¿no? Es decir, desde el hacer, y que a partir del hacer genera una cantidad de insumos teóricos, ¿no? Tenemos una larguísima tradición de lo que llamamos artistas investigadores en el teatro. Pensemos que el primer tratado sobre teatro no lo escribió Aristóteles, como suele decirse en el siglo IV antes de Cristo, sino que el primer tratado del que tenemos noticia lo escribió Sófocles, ¿no? Era un tratado sobre el coro griego, el perijorú, sobre el coro. Por supuesto, ese tratado por el momento, por lo menos, está perdido, pero esto ya es señal de que el artista de teatro todo el tiempo está produciendo conocimiento con la praxis y fundamentalmente teoría en torno de lo que hace. Y en ese sentido, nosotros podemos repensar el corpus teórico de Bertolt Brecht, ¿no? La famosa teoría, por ejemplo, sobre el teatro épico en oposición al teatro aristotélico, que formula en la década del 30 en sus escritos, en sus ensayos. Digamos, lo podemos repensar, digamos, a partir de la confrontación con la práctica. Esto es algo muy interesante porque nosotros no hemos tenido experiencia en la Argentina de la praxis escénica de Bertolt Brecht. Es decir, no han llegado a la Argentina, digamos, las puestas en escena que hizo Bertolt Brecht, por ejemplo, con el Berliner Ensemble entre el 49 y el 56. No hemos tenido experiencia, digamos, directa en nuestro territorio de ver las puestas en escena o los actores brechtianos trabajar. Entonces, lo que hemos hecho siempre fue relacionarnos con sus textos teóricos, y pareciera que los textos teóricos tienen un determinado esquema
que era mucho más complejo en la praxis, por lo que hemos investigado a posteriori, ¿no? Por ejemplo, esa famosa oposición entre teatro épico y teatro aristotélico implicaba una cantidad de características, de singularidades, que parece que en la praxis, en el acontecimiento teatral, eran mucho más complejas. Digamos, había una suerte de desfasaje entre la teoría, digamos, expuesta ensayísticamente y la aparición de los rasgos de la praxis en relación con esta teoría, ¿no? Es lo que nosotros llamamos un pensamiento sustentado o no sustentado por la praxis, ¿no? Por otro lado, hay ciertos textos teóricos que son muy tempranos de Bertolt Brecht, pero que luego él va desarrollando una carrera, digamos, en el periodo de exilio y luego en su regreso a Alemania y su definitiva instalación en la, digamos, en la Alemania oriental. Digamos, él va cambiando y va modificando, es decir, empieza a aparecer entonces una mayor complejidad en la consideración de Bertolt Brecht como artista investigador, es decir, como un filósofo de la praxis, como un productor de conocimiento desde la praxis, ¿no? Entonces, sintetizando esta segunda parte, digamos, si en la primera trabajamos las etapas de relación de la Argentina con Bertolt Brecht, consideradas como unidades extensas muy amplias, digamos, y en la segunda etapa vemos tres grandes líneas de ese legado contemporáneo, que sería una reconsideración de la complejidad de su obra literaria, digamos, de su literatura dramática, pero también de su poesía y de su narrativa. En segundo lugar, la consideración de un repertorio de procedimientos, ¿no? Bertolt Brecht como un instaurador de discursividad por el cual nosotros podemos ser brechtianos sin trabajar los textos de Bertolt Brecht. Por ejemplo, podemos hacer una puesta en escena brechtiana de un texto que no es de Bertolt Brecht, o podemos escribir una dramaturgia brechtiana, pero no basándonos en un texto de Bertolt Brecht, ¿no? Tenemos un ejemplo muy interesante en el teatro del siglo XXI, que es el grupo de teatro El Bachín digamos, de Buenos Aires, que es un grupo orgánicamente brechtiano en este sentido, ¿no? En esta idea de tomar a Bertolt Brecht no por sus textos, sino en tanto instaurador de discursividad. Bueno, y el tercer gran campo, que sería este campo de lo que llamaríamos la reconsideración de la teoría y la praxis de Bertolt Brecht a partir de un vínculo complejo, un vínculo de reconsideración, donde, digamos, ponemos en contraste, en relación dialógica, lo sostenido en sus textos teóricos con lo que hacía Bertolt Brecht cuando dirigía, cuando trabajaba con actores, cuando resolvía las puestas en escena, por ejemplo, en el Berliner Ensemble, ¿no? Entonces, para pasar a la tercera parte, Jorge, y así ya después podemos discutir un poquitito algunas cuestiones, a mí me gustaría destacar en esta tercera parte algunos de esos procedimientos fundamentales que nosotros podemos caracterizar como el legado de Bertolt Brecht en tanto instaurador de discursividad, ¿no? Y por supuesto, uno de los primeros es el concepto de distanciamiento, ¿no? El famoso Verfremdungseffekt, que va a ser justamente en la Argentina uno de los, digamos, de los elementos más discutidos, porque inicialmente se generó en la Argentina una gran polémica al tratar de identificar el Verfremdungseffekt con lo que teóricamente, explícitamente, determinaba Bertolt Brecht. Por ejemplo, es muy interesante los testimonios de Pedro Asquini, quien dirigió junto a Alejandra Boero en el Teatro Independiente una muy importante versión de Madre Coraje, y es que buscaba el efecto de distanciamiento como un efecto
de racionalización, de no emoción, de no identificación compasiva, oponiéndolo justamente a la idea del teatro dramático o del teatro aristotélico, que implicaba una identificación, digamos, emocional, no solamente intelectual, sino fundamentalmente emocional. Hay declaraciones de Pedro Asquini. Yo le he hecho una larga entrevista y por otro lado está también en sus memorias. Pedro Asquini escribió 3 libros de testimonios y de teoría del teatro, donde Pedro Asquini dice que él observaba cómo en la puesta de Madre Coraje con Alejandra Boero, el público lloraba emocionadísimo. Y él enloquecía diciendo, no deberían estar llorando, no deberían llorar, deberían estar teniendo una actitud racional, digamos, distanciada, contemplativa del acontecimiento, porque supuestamente es lo que Bertolt Brecht pedía, digamos, para el distanciamiento. Sin embargo, empieza a aparecer una revisión de todo esto. Uno de los más grandes directores brechtianos de la Argentina, que es tal vez el que más Brecht ha hecho, y hasta hace muy poquitito hizo una versión de El Círculo de Tiza Caucasiano, me refiero a Manolo Yedvabny. Manolo Yedvabny empieza a decir, no, digamos, el distanciamiento implica, digamos, un equilibrio con la emoción. Podemos estar haciendo distanciamiento y estar emocionados al mismo tiempo, ¿no? Digamos que en ese sentido aparece lo que nosotros llamaríamos una dimensión receptiva excluyente del Verfremdungseffekt, la que sostenía Pedro Asquini cuando decía, no, por favor, no se tienen que emocionar, tienen que permanecer distantes como grandes observadores analíticos, o por el contrario, una dimensión receptiva equilibrada, como la que va a teorizar Manolo Yedvabny cuando dice, se puede atravesar la emoción y estar observando intelectualmente con distanciamiento los acontecimientos, por ejemplo, de una obra como Madre Coraje. Y yo creo que esto que decía Yedvabny, y que creo yo Asquini también aceptó en los últimos años de su producción, es algo que nosotros lo podemos observar en nuestro propio comportamiento como espectadores, ¿no? Yo he visto muchas versiones de Madre Coraje, no solo en Argentina, y es muy difícil no conmoverse hasta las lágrimas viendo a una madre que pierde a sus hijos en la guerra. Y es muy difícil no conmoverse con la famosa escena de la hija muda, cuando toca el tambor para advertir a los soldados y es acribillada, ¿no? Digamos, y sin embargo, nosotros, si nos auto-observamos como laboratorios de auto-observación en la expectación, al mismo tiempo no perdemos conexión con el otro elemento del distanciamiento, que es lo que nosotros llamaríamos la objetivación política. Es decir, al mismo tiempo que estamos llorando por la muerte de la hija de Madre Coraje, y al mismo tiempo que estamos sintiendo una profunda pena por lo que le pasa a esta mujer por hacer negocios con la guerra, al mismo tiempo estamos observando con total racionalización y con total lucidez digamos, la relación con el componente político de la obra, ¿no? Entonces, digamos, el Verfremdungseffekt hoy también se habría complejizado, porque podemos sostener que no sería exactamente la dimensión racionalista, digamos, descomprometida de lo sentimental y de la emoción, sino que tendría en principio también una zona posible por la cual se puede sentir y emocionarse y estar pensando en términos políticos, digamos, generando esto que llamaríamos la dimensión ideológica del distanciamiento. Bueno, y hay otra lectura que me parece muy interesante de un gran director, lamentablemente ya falleció este año, Hugo Urquijo, que decía que fundamentalmente él creía que lo que llamaba distanciamiento Bertolt Brecht era el recurso de la epicidad, es decir, el recurso del distanciamiento por la narración.
Esta idea de los planos entre la escena y el relato, ¿no? El juego con lo que nosotros hoy podríamos llamar, con los términos de Sanchís y Sinisterra, la narraturgia, ¿no? Entonces, me parece algo muy importante poner el acento en esto, digamos, en el legado de Bertolt Brecht como instaurador de discursividad, nos estamos permitiendo también dejar entrar la complejidad. El concepto de Verfremdungseffekt no sería solamente lo que teorizó en términos abstractos Bertolt Brecht, sino también la complejidad en la producción de conocimiento que surge desde las praxis. Y por lo tanto, podemos, retomando a los directores argentinos, pensar en 5 grandes formas de pensar el distanciamiento, el Verfremdungseffekt. Una primera que sería la que invoca Manolo Yedvabny cuando dice, retomando a Bertolt Brecht, dice, el Verfremdungseffekt es el mostrar que se está mostrando, es decir, el trabajo con el teatralismo, el trabajo con la convención consciente. En segundo lugar, lo que decía Pedro Asquini, es un efecto de racionalización, una política de recepción excluyente. Al contrario, lo que decía Manolo Yedvabny, cuando decía, no, es una política de recepción incluyente. Se puede estar llorando a mares y estar racionalizando, digamos, el contenido político del que se está hablando. Bueno, en cuarto lugar, el concepto de objetivación ideológica, la dimensión ideológica. El Verfremdungseffekt implicaría un espectador que todo el tiempo está tomando conciencia de una dimensión ideológica. Bueno, y finalmente, la propuesta de Hugo Urquijo, cuando Hugo Urquijo dice el Verfremdungseffekt no es sino un recurso formal que consiste en la alternancia y la relación entre el relato y la escena, entre lo que podríamos llamar la presentificación de los hechos por sí mismos y la presentación de esos hechos a través de un narrador presentador, ¿no? Bueno, ese es un elemento muy importante e insisto, digamos, Bertolt Brecht, instaurador de discursividad por el Verfremdungseffekt, pero sometido en la contemporaneidad a una permanente discusión, a una permanente polémica, a una permanente revisión y a una apropiación del concepto desde la praxis. El otro elemento fundamental es el llamado realismo crítico. Y fundamentalmente ese realismo crítico propuesto en 2 grandes dimensiones, ¿no? ¿Qué sería el realismo crítico? El realismo crítico sería un realismo que tiene la capacidad con enorme inteligencia de desechar ciertos procedimientos de origen e incorporar, ampliar su potencia con procedimientos que provienen de otras poéticas, ¿no? Es decir, podemos preservar los fundamentos del realismo, dice Bertolt Brecht, pero al mismo tiempo someter el repertorio procedimental del realismo a una revisión a partir de dejar de lado ciertos procedimientos menos interesantes e incorporar procedimientos que vienen de la convención consciente, del teatralismo. A ver, ¿qué sería la base del realismo para Bertolt Brecht? La base del realismo estaría en la capacidad de conexión referencial con la sociedad, en la introducción de una tesis, es decir, de una predicación sobre lo social y fundamentalmente en la construcción de un pacto con el espectador que va a aceptar que el lenguaje escénico entra en ilusión de contigüidad con el orden social. Pero esto le permite dejar de lado, por ejemplo, las narrativas que mimetizan con el régimen temporal y espacial de la empiria, le permite dejar de lado la sensorialización, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el detalle superfluo, con la inclusión de escenografías realistas completas, ¿no? Y sobre todo le va a permitir
cambios muy importantes en las estructuras narrativas, la inclusión de narradores, la inclusión de canciones, el trabajo con el verso. La gran revolución por la que seguimos saludando a Bertolt Brecht es que podemos ser realistas de una forma más inteligente. Digamos, no trabajando con el realismo ingenuo o con el realismo, llamémoslo, objetivista de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces creo que ahí estamos ante un campo muy interesante y este sería el otro gran elemento compositivo de esta instauración de discursividad. Bertolt Brecht como el gran generador de la discusión en torno a las posibilidades de un realismo crítico que sigue teniendo la potencia del realismo, pero se apropia de otros procedimientos no orgánicamente realistas para poder multiplicar el efecto de realismo. Entonces, descubrimos dentro de esa posibilidad dos grandes líneas, ¿no? El famoso realismo crítico dialéctico y el realismo crítico dilemático, ¿no? Le vamos a llamar realismo crítico dialéctico a aquel que va a trabajar con la estructura de, digamos, tesis, antítesis, síntesis, y al mismo tiempo el realismo dilemático con otra estructura que va a ser la de presentar dos opciones, la opción A y la opción B, donde, digamos, si elijo A, niego B, y si elijo B, niego A, y en el caso de que, digamos, elija una o elija la otra, en los dos casos hay pérdida. Es decir, no es que tenemos claramente diferenciado, como en el realismo socialista, el bien de un lado y el mal del otro. O tampoco tenemos claramente resuelto, como en el realismo dialéctico, la relación de que el bien y el mal están internamente, pero hay una resolución final que sería la de la síntesis. El dilema implica otra cartografía de valores, ¿no? Y esto lo observamos, por ejemplo, en la ópera de 3 centavos, ¿no? Cuando nosotros vemos ese final donde Máquina Baja va a proponer esta idea de digamos, qué es peor, robar un banco o abrir un banco, ¿no es cierto? Es decir, cuando Máquina Baja dice, me acusan a mí de criminal, pero la criminalidad es el fundamento de la sociabilidad, dice. Entonces, ahí lo que se abre es una estructura dilemática por la cual Bertolt Brecht lo que dice es, bueno, acá tenés dos opciones. La opción A sería considerar culpable ¿cómo se llama? A Macchi. La opción B sería no considerarlo culpable. Ojo que en los dos casos hay pérdida, dice Bertolt Brecht. Pensemos que esta es una obra muy juvenil, es una obra temprana, digamos, anterior a las conexiones profundas de Bertolt Brecht con el marxismo, ¿no? Una obra que varias veces se le pidió que reescribiera, ¿no? Pero es muy interesante cómo hoy nosotros, por ejemplo, vemos estas variantes dentro de la producción de Bertolt Brecht. Digamos, no todo es ilustración, como se pensaba en los años 50, de un pensamiento de izquierda, sino que estamos ante un pensamiento de enorme complejidad, ¿no? Bueno, otro elemento que me parece muy importante, el concepto de teatro épico, ¿no? Que va a tener que ver fundamentalmente con la idea del epos, ¿no? Con la idea de la narración. Bertolt Brecht va a incluir, digamos, como va a reivindicar, podemos decir, la inclusión de la narración dentro del teatro. Es decir, el teatro no solo es escena, ¿no? Va en ese sentido a refutar, digamos, la propuesta aristotélica, que en realidad es una propuesta errónea, porque si nosotros observamos la tragedia griega, por ejemplo, los persas de Esquilo, hay narración. Cuando viene el mensajero y trae información de lo que pasó en la batalla, en una de las batallas de las guerras médicas, ¿no? Y donde viene a contar, ganaron los griegos, perdimos los persas, murió tal, se quemaron tantas naves, pasó tal cosa, a tal le pasó tal cosa, ahí tenemos narración, ¿no? Entonces aparece algo muy interesante
y es que Bertolt Brecht dice, aprovechemos otras formas de narración, no solamente lo que llamaríamos, siguiendo a Buin González, un narrador interno, ¿no? Que el narrador interno sería un personaje le narra a otro personaje y el espectador recibe por metacomunicación esa narración, sino utilicemos los narradores de cabaret, dice. Los narradores presentadores, por ejemplo, que utilizan los payasos. Digamos, hablemos directamente al público y aparece el gran procedimiento épico de los narradores presentadores, como los llama Abuin González, ¿no? Pero también incluyamos la narración de otras formas, por ejemplo, a través de carteles, a través de canciones, incluyamos la narración, por ejemplo, a través de sistemas monodramáticos, el personaje hablándose a sí mismo. Es decir, que Bertolt Brecht, al proponernos el concepto de teatro épico, está también recuperando una larguísima tradición teatral, digamos que es la tradición de la inclusión de la narración, el epos, dentro de las prácticas escénicas, ¿no? Bueno, y yo rescataría un elemento más y pararía acá, si les parece, por una cuestión de tiempo, pero me gustaría sobre todo rescatar el concepto de gestus, ¿no? Este concepto que resulta muy orgánico respecto de la idea de teatro épico y de Verfremdungseffekt, que nosotros podemos pensar de distintas maneras, pero creo que tal vez Bertolt Brecht está sintetizando en su propuesta que el gestus sería aquel elemento que nos permite, digamos, relacionar la composición del personaje con la maquinaria capitalista que se quiere objetivar en términos ideológicos y al mismo tiempo con la capacidad de distanciamiento del espectador. Es decir, el gestus sería un elemento compositivo de la actuación para poder preservar, digamos, el efecto de distanciamiento y especialmente la objetivación política del efecto de distanciamiento, ¿no? Ahora, podemos sintetizar, digamos que en el canon de multiplicidad, en la destotalización, no hay un Brecht, sino muchos Bertolt Brecht. Podemos decir que aparecen distintas apropiaciones de esto que nosotros llamaríamos el legado brechtiano. No hay un legado brechtiano, sino muchas formas diferentes de apropiarse de ese legado brechtiano, ¿no? Y un ejemplo que creo que es muy interesante es, por ejemplo, las puestas en escena que vemos en los últimos años del Círculo de Tiza caucasiano, ¿no? Por ejemplo, que justamente es una de las obras más complejas de Bertolt Brecht, ¿no? Porque hay que recordar que el Círculo de Tiza es una representación dentro de una obra más amplia que tiene digamos, un marco, que es la reunión de dos coljós para discutir a quién le corresponde quedarse con las tierras recuperadas para que sean socialmente mejor, digamos, aprovechadas esas tierras, ¿no? Ahora, muy rápidamente se ponen de acuerdo los dos coljós, por lo tanto, esa primera parte podríamos pensarla dentro del esquema del realismo socialista, ¿no? Y luego empezaría una pieza teatral muy compleja, la representación del Círculo de Tiza caucasiano. Ustedes recordarán que es la pelea entre la madre putativa y la madre biológica por el niño, ¿no es cierto? Por el hijo del gobernador y de la gobernadora en términos biológicos. Y algo que me parece muy interesante, la obra se plantea evidentemente como realismo crítico, dialéctico. Pero finalmente hay algo de la resolución salomónica, digamos, del final, que tiene que ver con el realismo socialista, ¿no? Fíjense, si nosotros pensamos en el Círculo de Tiza chino,
en el que se basa Bertolt Brecht para escribir el Círculo de Tiza Caucasiano, la madre, en la obra china, la madre que se queda con el niño es la madre biológica. Bertolt Brecht toma la decisión dialéctica de que Gruye, digamos, salvando al niño de la muerte, cuidándolo, educándolo, esto es absolutamente marxista, se hace madre. Es decir, la idea es que dialécticamente Gruye se hace madre, ¿no? Pero la cuestión es que finalmente la escena famosa de tirar de los brazos del niño, Bertolt Brecht elige resolverla invirtiendo la, digamos, la lógica del círculo de Tisacchino con un elemento profundamente vinculado al realismo socialista, finalmente. Entonces uno dice, che, las poéticas, las micropoéticas en su complejidad pueden incluir enorme cantidad de procedimientos. Y es muy interesante que nosotros no antepongamos una lectura orgánica de los textos, sino por el contrario, dejemos hablar a los textos en su complejidad. Por eso algunos críticos han dicho que el Círculo de Tiza Caucasiano en realidad es una obra del realismo socialista, que incluye una obra de crítica, digamos, del realismo crítico dialéctico, pero que finalmente resuelve volviendo a la concesión del realismo socialista, ¿no? Y otros críticos contemporáneos dicen el Círculo de Tiza Caucasiano es un cuento de hadas, ¿no? Entonces, yo creo que nos estamos permitiendo en este nuevo legado de Bertolt Brecht una mayor complejidad en las aproximaciones, una mayor multiplicidad en las aproximaciones, por los cuales no podemos hablar de un legado brechtiano, sino de múltiples legados brechtianos, tanto de los artistas que llevan a la escena sus textos, como de quienes releen su teoría, como quienes se apropian de su instauración de discursividad, como desde el espacio de multiplicidad de los espectadores. Bueno, Larisa, Jorge, yo pararía acá, si les parece. Bueno, fantástico, Jorge. Voy a darle la palabra a Larisa para algunos comentarios un poco más extensos. Yo quisiera hacer una primera pregunta muy breve. La instauración del orden del discurso, de la discursividad de Bertolt Brecht, ¿la hace él o es una instauración hecha por otros que lo leen, como a veces sucede en la historia de las ideas del mundo de la filosofía, por ejemplo? Yo creo que parte, por supuesto, de digamos, de esa multiplicidad que es Bertolt Brecht en todos los órdenes de su vida, ¿no? Como director, como creador del Berliner Ensemble, o sea, como gestor, como dramaturgo, como teórico, ¿no? Es decir, la instauración de discursividad es múltiple, pero por supuesto, como muy bien decís vos, esa instauración de discursividad no podría ser posible si no aparece esta idea de productividad, ¿no? de la que habla Kristeva, y es que, digamos, empiezan a aparecer en todo el mundo las puestas en escena, las discusiones, las ediciones, el interés por ver el teatro de Bertolt Brecht, el interés por viajar al Berliner Ensemble a estudiar con Bertolt Brecht, hacer, por ejemplo, una pasantía, digamos. Yo me acuerdo de un gran dramaturgo argentino, Ricardo Alac, consigue una beca para ir a hacer una pasantía en el Berliner Ensemble, pero lamentablemente llega justo cuando acababa de morir Bertolt Brecht. Y lo que él cuenta es que él estaba sorprendido de observar la enorme cantidad de polémicas y de discusiones que había internamente en el Berliner Ensemble, no solo en relación a la poética de Bertolt Brecht, los textos de Bertolt Brecht, sino también en relación a los destinos de la Alemania oriental, ¿no? Es decir, dice Ricardo Alac que cuando él vuelve a Buenos Aires y le cuenta a los teatristas de izquierda en Argentina lo que había visto, digamos, el nivel de polémicas internas que había dentro del propio Berliner, ya muerto Brecht, dice que no le creían, porque claro, se veía desde una superestructura mucho más orgánica todo. Todavía estábamos
en esa tendencia, digamos, que luego entra en crisis y luego personalmente creo que se equilibra en la contemporaneidad, ¿no? Que es esto de alguna manera, liberar la imagen de Bertolt Brecht de una supuesta organicidad absolutamente monolítica y empezar a pensarlo de manera mucho más diversa, mucho más compleja. Ahora, lo que vos decís es muy cierto. No puede haber instauración de discursividad si uno no se siente involucrado, comprometido, movilizado por ese legado y empieza a hacer cosas con esos materiales, ¿no? Sí, sí, indudablemente la instauración de discursividad va de la mano de la productividad. Perfecto. Ahora, gracias, Jorge. Le damos la palabra a Larisa y estoy muy curioso de conocer sus impresiones porque además ella es una exquisita practicante del alemán con algunos términos que nos vas a también ayudar a comenzar. Bueno. Adelante, Larisa. Gracias, Jorge, pero bueno, sí, justamente quería, en una de las ideas que quería mencionar ahora iba a hacer referencia a esta cuestión idiomática, porque en la misma palabra Verfremdungseffekt tenemos la palabra fremd, ¿no? Y fremd, bueno, como adjetivo quiere decir extraño, raro, y como sustantivo quiere decir el extraño, el desconocido. Eso. Entonces, tomando en cuenta estas acepciones, o bueno, estos significados de la palabra misma fremd que aparecen en Verfremdungseffekt, tiene mucho sentido todo lo que nos indicas, Jorge, con respecto al distanciamiento, ¿no? Que no debe entenderse únicamente como un distanciamiento en sentido afectivo o emocional, más bien creo que no apunta del todo hacia ahí, o si es que apunta de alguna manera. En realidad, esto precisamente a lo que nos llama el teatro épico brechtiano, que consiste en este ejercicio crítico y racionalizador del fenómeno teatral, contiene esta idea, ¿no? de darnos cuenta de que a pesar de que pueda existir una empatía en el sentido del compartir el pathos, ¿no? la pasión, el sentir del personaje que se está representando en una situación dramática, de todas formas, no tiene que ver necesariamente con que esto no se produzca, sino con que establezcamos racionalmente la posibilidad de verlo como algo, como el desconocido, como el otro, como desconocido, ¿no? El otro como desconocido, quizás asumiendo también como tarea el conocerlo, ¿no? El conocerlo, y ahí es donde interviene nuevamente la afectividad, que es, bueno, humana, ¿no? Humana y natural, digamos, ¿no? Como tú bien decías, podemos llorar a lágrimas, a mares, por la situación de la madre Coraje, pero al final de todo, el objetivo es darnos cuenta de que como tarea individual, de repente tenemos que asumir esto de conocer al otro. Eso. Porque nos sigue siendo un desconocido él y su circunstancia. Porque de repente este ejercicio puede ayudar a modificar este contexto que al finalmente es el que Brecht quiere criticar o quiere mostrar o quiere apuntar a las ciertas imperfecciones que tiene el sistema social, etcétera, ¿no? Que eso ya tiene que ver con el lado del teatro político presente en Brecht. Entonces, precisamente yo apuntaba por ahí, por lo de la traducción, porque me parece que el efecto de distanciamiento traducido solamente como distancia es insuficiente, ¿no? Y entonces te agradezco, Jorge, por todas estas aclaraciones que nos haces y que hacen que recobre sentido todo el legado o los múltiples legados, como tú dices, que Brecht nos deja en el teatro, pero como un sistema integral donde se identifica realmente que cada componente tiene una función determinada en respecto a los demás. Exactamente, y está buenísimo lo que decís, Larisa, porque incluso en las relecturas contemporáneas de Brecht se ha propuesto no traducir distanciamiento, por ejemplo,
como tal, sino traducir el Verfremdungseffekt como extrañamiento o también como enajenación, ¿no? Pero finalmente se sigue utilizando la palabra distanciamiento. Y fíjate que hasta qué punto a veces esto genera confusiones, ¿no? Que yo me acuerdo en una charla con teatristas que estaban leyendo el famoso efecto B, ¿no? La B corta, porque la palabra Verfremdung, digamos, digamos, la Es un inicial trabalenguas. es una B corta, ¿no? Entonces, claro, muchos teatreros leían el efecto 5, 5 en número romano. Entonces, una pregunta Claro. era, bueno, ¿por qué, si este es el efecto 5, cuál sería el 1, el 2, el 3 y el 4? Ok. Es decir, hay algo muy interesante justamente de la traición de las traducciones, la traición de las mediaciones, ¿no? No lo tendríamos que haber traducido como el efecto B, sino en todo caso el efecto D, que sería el efecto distanciamiento o el efecto Claro. E de enajenación, ¿no? Ahora, también yo creo que esa lectura más esquemática de Bertolt Brecht fue promovida por cierta episteme de la modernidad, ¿no? Por esta cosa de las oposiciones binarias, ¿no? Se leyó los textos de Brecht, por ejemplo, los famosos Versungen ¿cómo se llama?, de la década del 30, donde él hace la famosa oposición entre el teatro dramático y el teatro épico, o la forma dramática y la forma épica, se la leyó de manera muy binaria, ¿no? Como si fueran regímenes de oposición. Si uno mira, por ejemplo, las columnas, en una columna dice que la forma dramática le hace experimentar sentimientos. En cambio, la forma épica le obliga a adoptar decisiones. Fíjate que obligar a adoptar decisiones no entra en contradicción con experimentar sentimientos. Es decir, Bertolt Brecht en ningún momento estaría diciendo explícitamente que no tiene que sentir, pero hay algo de digamos, de una epistemología de la modernidad que llevó a leer una suerte de oposición muy rígida entre una especie de forma dramática blanco, bueno, el teatro épico negro, y por lo tanto oposición. Y en realidad, cuando uno relee hoy digamos, esos ensayos de Bertolt Brecht, uno dice, sí, pero en realidad no está haciendo una oposición cerrada, sino que es sería en principio una posición inclusiva, ¿no? Y por eso yo creo que, a ver, yo concluiría, digamos, en términos no del debate, sino de llegar a una conclusión general de este legado. Yo creo que estamos ante un Bertolt Brecht mucho más múltiple, mucho más complejo, ¿no? Por otro lado, estamos ante un Bertolt Brecht, digamos, que nos obliga a discutir, que nos obliga a pensar, que nos obliga a tomar posición, que creo que es justamente lo que él quería, y al mismo tiempo un Bertolt Brecht absolutamente vivo, porque yo creo que nunca como hoy nos hemos sentido más increpados, involucrados y estimulados no solo por la dramaturgia de Bertolt Brecht, sino también por su filosofía de la praxis, ¿no? En ese sentido, yo diría que los profetas de la primera posmodernidad en los años 80 se equivocaron, ¿no? Bertolt Brecht no murió, sino que está más vivo que nunca, ¿no? Pero indudablemente es un Bertolt Brecht de una multiplicidad que se diferencia de ciertos esquemas mucho más binarios que por ejemplo, estaban en la Argentina en los años 50, ¿no? Sí, yo me atrevo a sospechar que esto tiene también que ver con la evidente tendencia que tenemos ahora a la hermenéutica, hacia la hermenéutica, y además a la lectura interdisciplinar, ¿no? Ya hemos salido un poco de lo que dices de esta rigidez binaria o cuyo afán consistía precisamente en la búsqueda de contradicciones. Entonces, me parece que sí,
100% de acuerdo contigo, Brecht está más vigente que nunca, Sí. más allá de la identificación orgánica de la que hablabas hace un momento, que no es necesaria, No, sino como método, ¿no? Como método dramatúrgico, teatral, escénico, está más vivo que nunca, está muy presente, incluso inconscientemente, si vale la palabra, a pesar de que quizás en Bolivia no haya una profundización académica en la formación teatral, todavía estamos, creo, en los primeros pasos. Eh, Ciertos elementos de estos múltiples legados brechtianos sí pueden identificarse en el teatro que se está haciendo aquí también y que se hace tiempo ya, desde los años 60, con los teatros experimentales universitarios, etcétera, ¿no? Entonces, está pues tan vigente. Nos exacto. alegra entonces que hace 22 años hacemos este festival Qué bueno. y a pesar de que no siempre se presentan obras de tipo brechtiano o con influencia brechtiana, de todas formas nos parece importantísimo seguir manteniendo viva la imagen y llamar precisamente al estudio, ¿no? Ya sea hermenéutico e interdisciplinar o de cualquier tipo de Exacto. legado que nos deja Brecht. Y Larisa, déjame agregar una cosita más que yo siempre estoy muy atento al campo teatral de Buenos Aires, ¿no? Porque es el territorio que yo conozco y además es un territorio muy rico y creo que hay que estar muy atento a las voces que circulan, al pensamiento, ¿no? Digamos, los campos teatrales son usinas de producción de pensamiento, no solo de teatro, ¿no? Y usina no solo en el sentido de generación de energía, sino de transmisión de energía, ¿no? Y en ese sentido, en el año 1996, nosotros hicimos en Buenos Aires un encuentro Brecht en la Argentina, ¿no? En las jornadas nacionales del teatro comparado, en las segundas jornadas nacionales de teatro comparado, que fueron justamente ¿cómo se llama? El marco en el que estamos en este momento, porque hemos, digamos, como se dice, conectado con las jornadas nacionales de teatro comparado de la UBA, que ya van por la 26, ¿no? Pero en ese momento se decía algo muy interesante, ¿no? Se lo relacionaba Bertolt Brecht con Heiner Müller, el otro gran referente, digamos, internacional de la dramaturgia alemana, ¿no? Y una cosa que se decía, yo me acuerdo, esta discusión, por ejemplo, la generó mucho un gran dramaturgista de Heiner Müller, Dieter Belke, cuando vino a Buenos Aires a trabajar con el periférico de objetos, ¿no? En la puesta en escena de Máquina Hamlet de Heiner Müller. Y me acuerdo que la idea era, la mejor forma de ser fiel a Bertolt Brecht sería traicionándolo, ¿no? Es decir, esta idea de que el gesto de la traición era una forma digamos, de mantener la vigencia, ¿no? Y me acuerdo una frase de Dieter Belke, pensador brillante realmente, que decía que si hoy Bertolt Brecht escribiera, o sea, si estuviera escribiendo en el año 96, Brecht escribiría como Heiner Müller, ¿no? Por supuesto, esto era un posicionamiento absolutamente contrafáctico, pues Brecht murió en el año 56, es muy, muy difícil imaginar lo que hubiera escrito. Ahora, la sensación que yo tengo es que esa afirmación hoy no la suscribiríamos, porque hoy, más que pensar en una traición a Bertolt Brecht, de traicionar a Bertolt Brecht, más bien lo que estamos pensando es en releerlo, en dejarlo hablar, ¿no? En permitir, digamos, advertir justamente qué es lo que nos quiere, qué es lo que nos dice, digamos, con su teoría y con sus textos escritos hasta 1956, ¿no? Entonces, creo que hemos ganado, digamos, en este legado, justamente, tal vez una actitud mucho más abierta, mucho más en relación a esto que vos decías, ¿no? De relacionarse con el otro, ¿no? De pensarlo a Bertolt Brecht como un otro que nos quiere decir algo y de alguna manera creo que hemos optimizado la capacidad de escucha y la capacidad de diálogo, ¿no? Como diría Levinas, una especie de ética de la alteridad, ¿no? Esta idea de
no voy a partir de que vos dijiste esto para traicionarte, digamos, sino por el contrario, voy a tratar de entender qué me querés decir, ¿no? En la complejidad de lo escrito, más allá de las de determinadas simplificaciones, ¿no? Y de determinadas concretizaciones que fueron muy potentes en los procesos de la modernidad, ¿no? Por eso, si yo tuviera que decir hoy qué pasa con Bertolt Brecht en Buenos Aires, yo diría es un Bertolt Brecht en el canon de la multiplicidad. No hay un Bertolt Brecht igual al otro en los distintos teatristas que se relacionan con él, y al mismo tiempo hay un núcleo radiante, esa suerte de usina que sigue siendo la energía que irradia el legado de Bertolt Brecht, ¿no? Sobre esta cuestión tan interesante, ahora yo quisiera plantear un par de problemas, digamos, para, primero, citaba a Heiner Müller. Heiner Müller creo que también hablaba de esto cuando él dice, él nos hace respirar a Shakespeare, pero no repite a Shakespeare, por ejemplo. Él de alguna manera traiciona a Shakespeare en el sentido de hacerse creativo a través de Shakespeare, ¿no? Sí. Me parece que Larissa, tú también, bueno, sobre Nietzsche dice mucho esto, ¿no? Él no quería seguidores, quería gente que lo traicione, era la manera de estar en consonancia con él. Creo que tiene que ver también con una crítica al espíritu del seguidor, del espíritu del repetidor, no, sino más bien del productor. Y ahora te pregunto, esta lectura que tú nos propones del Brecht múltiple, ¿no crees tú que puede ser criticada en el sentido de que asume o es condescendiente con la tendencia de hoy de justamente asumir la multiplicidad, la hibridez, el discurso de la interculturalidad como más bien ahora lo normal, lo correcto? Esta vieja discusión entre la posmodernidad y la modernidad, en la cual los modernos critican a los posmodernos de que por tanta multiplicidad en realidad han caído en la fragilidad, ligereza del discurso, falta de posición, ¿no? Esta vieja oposición. Entonces tú nos recuperas a un Brecht que nos dices, un Brecht que te invita a tomar posición. Pero ¿cómo tomar posición en este mundo en el que la complejidad siempre te va diciendo que más o menos son relativas las posiciones, ¿no? En esta discusión sobre la posmodernidad me gustaría que tú nos digas Sí. cuál es el Brecht tuyo. No voy a decir izquierda o derecha, pero voy a eso. No, de izquierda, indudable, pero a ver, yo creo que hay muchas cosas. Primero, la posmodernidad no fue lo que se dijo, digamos, ¿no? Es decir, estamos viviendo un espacio de debates, de política, de ideologías, y esto se ve en los campos teatrales, ¿no? Digamos, no, si yo quisiera aplicar el famoso dictamen de Lyotard del año 75, la verdad que no funciona, y menos en Latinoamérica, ¿no? En nuestros países no funciona, en nuestros campos teatrales no funciona, digamos. Por eso yo al principio dije esto de lo que antes se llamaba la posmodernidad. Yo realmente estaría más de acuerdo en hablar de, no sé, en todo caso, de una segunda modernidad o de una modernidad crítica, no sé, como digamos, es una discusión que nos excede, ¿no? Pero yo personalmente creo que la multiplicidad no hay que leerla como desideologización, todo lo contrario. Justamente la multiplicidad incluye las prácticas ideológicas, ¿no? Y el único límite a la multiplicidad es la apología del delito, no sé si me explico, ¿no? Digamos, ya entraríamos en un campo de cuestiones legales, ¿no? Digamos, la discusión de la justicia, ¿no? Pero creo que no hay que, digamos, hay un reflejo que pienso yo ya está por suerte muy cuestionado, que es ese reflejo de pensar lo múltiple como desideologizado, ¿no? O como apolitizado. Y no es así, al contrario. Por lo menos, si yo observo el campo teatral de Buenos Aires, es el campo teatral más político que yo conozca y es absolutamente múltiple, ¿no? Y tenés
expresiones micropolíticas, macropolíticas, la verdad, y por supuesto toda una tensión interna de diálogo, de pelea, de fricción dentro de esa multiplicidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo lo que siento es que una de las cosas buenas es que nadie tiene derecho a decirle a nadie lo que tiene que pensar, digamos. Creo que eso es algo muy interesante. Es decir, hemos habilitado la posibilidad de que cada persona sepa y tome posición respecto de lo que cree conveniente. Digamos, creo que el reconocimiento, por ejemplo, de los espectadores en su inteligencia, en su emancipación, implica justamente que nosotros ya no les vamos a decir a un espectador, tenés que pensar esto, digamos, ¿no? Con el viejo modelo del teatrista ilustrado, sino por el contrario, lo que hacemos es, por ejemplo, lo que hacía Bertolt Brecht, ¿no? Y lo que hacía Beckett, ¿no? Ahí hay una coincidencia, mostrar una situación problemática y decirle al espectador, che, bueno, ahora, ¿qué te pasa con esto? ¿No? ¿Qué posicionamiento ideológico, político vas a tomar frente a esto? Pero tal vez por eso nos interesan mucho más las obras que no están tan encerradas en lo que llamaríamos una pedagogía unívoca, en el caso de Bertolt Brecht, ¿no? Por ejemplo, piezas como Galileo Galilei o como Madre Coraje o las visiones de Simón Maillard, etcétera, son unas piezas de una multiplicidad que implica la ideología, implican la política, pero que no tienen la intención de decir tenés que pensar esto, digamos, ¿no? Tenés la obligación de seguir este camino porque yo te lo digo. No, no. Yo creo que esa riqueza no se lleva mal con la ideología, todo lo contrario, ¿no? Si yo tuviera que caracterizar el campo teatral de Buenos Aires, es un campo teatral político, tremendamente político, ¿no? Nada que ver con la llamada desideologización posmoderna. Por supuesto, con sus tensiones, con sus peleas, pero de ninguna forma yo objetaría la multiplicidad como un rasgo de desideologización. Al contrario, yo vería la multiplicidad como verdaderamente un apogeo de la libertad política, de la posibilidad de decir y pensar cosas diferentes, ¿no? Y nada más quería conectar un elemento que me parece muy importante, ¿no? Esta idea de la traición, ¿no? Es una idea, creo yo, muy moderna, ¿no? Muy moderna en el sentido orgánico de la modernidad, ¿no? Eh, hay un sociólogo muy interesante, Jean-Pierre Le Goff, que escribe un libro sobre Mayo del 68, que se llama algo así como La herencia imposible, y es algo que nosotros observamos mucho en la contemporaneidad, ¿no? Que es la ruptura en la cadena de transmisión de experiencia, ¿no? Es decir, a ver, lo voy a simplificar, pero para que se entienda brevemente cuál es la tesis principal que está proponiendo. Digamos, durante la modernidad hubo dos formas de relacionarse con el padre. Una forma fue oponerse al padre, ¿no? Yo creo que entraría en la idea de traición, por ejemplo, una variante de la oposición, ¿no? Suponete decir, mi padre es el culpable de todos los males actuales, hay que oponerse al padre. La otra era adherir al padre. Suponete, mi padre era, invento, ¿no? Católico, médico y de River, entonces yo y mi familia vamos a ser católicos, médicos y de River. Es decir, había un campo de adhesión y había un campo de oposición, por decirlo así. Lo que aparece, según Le Goff, a partir de las últimas décadas, es una tercera vía de relación con el padre, por la cual, digamos, te relacionás con tu padre, tomás elementos de tu padre, pero no necesariamente entras en un vínculo de oposición o de adhesión, sino que comienza a aparecer lo que nosotros llamaríamos una tercera vía. Y me parece que eso es lo que nosotros estamos observando en las prácticas del teatro. Si pensamos, por ejemplo, cómo se construye la figura del padre en el teatro argentino, pienso, por ejemplo, en el espectáculo de Lola Arias,
mi vida después, ¿no? Esta idea de, digamos, de tener de tener la posibilidad de construir un mundo diferente, pero que no necesariamente es adhesión orgánica ni oposición orgánica al mundo del Padre, ¿no? Creo que eso también pasa por la forma en que nos estamos relacionando con Bertolt Brecht en este momento. Como si yo te dijera, ni por adhesión irrestricta, ni por oposición irrestricta, sino por una tercera vía que se manifiesta en esta multiplicidad, ¿no? Perfecto. Muy bien. Gracias, querido Jorge. No, Me un parece, placer, un me, placer. pare- me Ustedes, pa- muchas gracias. me parece que está Muchas gracias. muy redondo el encuentro. Sí, perdón, te corté. No, agradecer esta posibilidad de contarles un poquito lo que yo observo en el campo teatral argentino, y vuelvo a lo que dije al comienzo, ¿no? Que lo más interesante sería hacer diálogo de cartografías, ¿no? O sea, ver qué está pasando en Bolivia, ver si tiene puntos de contacto o no con lo de Buenos Aires, establecer relaciones, diferencias entre los campos, ver qué está pasando en Europa, que como somos territorios con elementos comunes, pero también con diferencias, es muy interesante ese diálogo de cartografías, y yo agradezco que ustedes me permitan traer este pensamiento territorializado en Buenos Aires para ponerlo en diálogo de cartografías con los pensamientos bolivianos, mexicanos, europeos, etcétera. Perfecto, vamos a hacer esto. Queda pendiente la devolución ahora desde la cartografía boliviana. Vamos a planificarlo, ¿no, Larisa? Así es, sí, sí queda mucho todavía por hablar. Sí. Bueno, queridos, muchas gracias. Entonces, por favor, les doy la palabra para irse despidiendo de los fans. Yo quiero agradecer a Jorge Dubati por su tiempo, por su disponibilidad y por el tremendo conjunto de conocimientos y de ideas que nos acaba de compartir, que seguramente serán de gran interés no solamente entre los espectadores aquí en Bolivia, sino también en Argentina y, por qué no, en la región, porque definitivamente estos temas siguen siendo de gran actualidad. El dramaturgo Brecht sigue estando ahí, tan vigente como lo acabamos de decir varias veces, y definitivamente estos encuentros son los que enriquecen no solamente la construcción conjunta de conocimientos y de aproximaciones al autor, sino también, por supuesto, la investigación y el desarrollo en el teatro de la región. Así que yo agradezco nuevamente tanto a Jorge Dubati como al CCP, a Jorge Luna, por posibilitar esta sesión que cierra de una forma tan espectacular esta versión del festival. Muchas gracias, Larisa y Jorge. Muchas gracias también a Pablo. Yo quería nada más decir que a mí me gusta mucho algo que le escuché decir a Thomas Ostermayer cuando estuvo en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires hablando sobre su versión de Hamlet, ¿no? Y Ostermayer en un momento dijo una cosa muy bella, dijo: el padre de Hamlet regresa para decirnos lo que está pendiente, ¿no? Para recordarnos lo que está pendiente. Y de alguna manera Bertolt Brecht regresa a nosotros a través de las lecturas, las puestas, las discusiones, también para recordarnos lo que está pendiente, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido Brecht es un fantasma con la potencia del fantasma del padre, ¿no? Así que por eso tal vez sea tan importante que este festival siga adelante. Muchas gracias. Gracias entonces. Gracias. Gracias, querido Jorge, a ambos y también a los internautas que nos han seguido y que van a ver esta transmisión. Estaremos en contacto, síganos todavía en @CSPSCZ en las redes Instagram, Facebook.